Miguel intentó levantarlo, pero se desplomó en sus brazos, así que lo acostó en el suelo. Miguel y Kerry Ives mintieron a la policía para ocultar el terrible estado de su nieto. Estuvo bien todo el día porque fue de compras con nosotros. Espera, Estuvo perfecto. Ethan Ives Griffiths nació en Gales el 27 de abril de 2019, hijo de Shannon Ives y Will Griffiths. Era un niño sonriente, extrovertido y travieso. Ethan disfrutaba acurrucarse y jugar en el jardín. También tenía dos hermanos mayores. Los padres del niño tenían una relación difícil y Will había sido acusado de violencia doméstica. Fue acusado de agredir a una trabajadora social en junio de 2021 y arrestado. Will siempre negó las acusaciones. Tras su arresto en junio, Shannon, madre de Ethan, se llevó a sus hijos a vivir con su hermana. Solo unas semanas después, debido a que su departamento estaba tan lleno, Ethan fue enviado a vivir con sus abuelos, Miguel y Karina Ives, en su casa de la calle Kingsley en Garden City. El 16 de julio, Shannon se mudó con su hijo a casa de sus padres. Menos de un mes después, el 14 de agosto de 2021 a las 9:20 p.m., que la abuela de Ethan, Carrie, estaba llamando al 911 reportando que él estaba viendo la televisión, cuando de repente se desplomó y cayó inconsciente. Al llegar, los paramédicos llevaron de inmediato a Ethan al Hospital Infantil Alder Hey. Aquí se descubrió una lesión cerebral catastrófica. Además, Ethan estaba visiblemente bajo de peso y deshidratado. Tenía más de 40 lesiones en su pequeño cuerpo. Las enfermeras, visiblemente molestas, dijeron que el niño de 2 años tenía el vientre abultado, como los niños desnutridos, y no parecía bien cuidado. Al día siguiente de que se desmayó, el padre de Ethan, Will, fue notificado por su madre, Shannon. Ella le dijo que su hijo se había caído y que ahora estaba en el hospital. En ese momento, Will pensaba que Ethan solo se había caído y estaría bien. Al entrar al hospital, no reconoció al pequeño, a quien no veía desde hacía 10 semanas. Tuve la oportunidad de sostenerlo mientras daba su último suspiro. Fue muy emotivo. Me alegra haber podido al menos sostenerlo en su último momento. Al menos en su último momento supo que alguien a quien amaba realmente lo estaba abrazando. Llegamos al hospital. Yo tenía mucha esperanza de que él estuviera bien y no fuera grave. Tuve que ir a la habitación solo, desafortunadamente, y no podía creer que fuera mi hijo. No parecía Ethan porque simplemente estaba completamente diferente de pies a cabeza. No tenía peso, no había nada de él. Y luego, obviamente, el hecho evidente de que estaba completamente cubierto de moretones era una escena de horror. Al día siguiente, el 16 de agosto, Will y otros miembros de su familia tuvieron que tomar la difícil decisión de retirar el soporte vital de Ethan. Después de que los doctores dijeron que no podían hacer más, cuando se completó la autopsia, se descubrió que Ethan tenía lesiones abdominales, que probablemente habían sido causadas por golpes en los días previos a que lo llevaran al hospital. Otras lesiones eran un diente astillado, desgarros en boca y labio con una gran parte faltante y moretones en pierna, brazos y cara compatibles con marcas de agarre. Además, tenía una lesión grave en la cabeza, aparentemente causada por fuerza o sacudidas. Y tuvo que haber ocurrido en ese momento o en los minutos antes de que colapsara. Si no hubiera sufrido esa lesión en la cabeza, los expertos médicos dijeron que habría muerto por deshidratación en los siguientes días. Él estaba parado sobre la alfombra ahí
y luego aparté la vista de él por ni siquiera 30 segundos y ya estaba en el suelo, con la cabeza aquí en la alfombra. Estaba boca abajo del lado izquierdo. Entonces lo levanté y simplemente se desplomó. Le froté la cara y el pecho, grité por su mamá y ella bajó corriendo. Entonces reaccionó. Su abuelo se volteó y dijo: «Dejen de jugar, muchachos». La cabeza de Miguel estuvo volteada 2 segundos. Al voltearse de nuevo, casi cae hacia atrás, pero Miguel lo sostuvo. Bien, está bien. Porque la mesa estaba allá. Miguel intenta atraparlo y al hacerlo se arrodilla. Y luego Miguel intentó levantarlo y él simplemente se dejó caer en los brazos de Miguel, así que Miguel lo acostó en el suelo. Miguel lo levantó y lo sacó afuera para ver si el aire fresco lo hacía volver, pero no fue así. Miguel le puso un paño húmedo en los labios y en la cara y seguían diciendo: «Vamos, vamos». Sin importar lo que decían los abuelos de Ethan, para los detectives era evidente que la lesión fatal del pequeño no fue accidental y la evidencia médica mostraba que fue casi instantánea. Por eso, los abuelos del niño, Michael Ives, 46, y Carrie Ives, 45, fueron arrestados. Fueron acusados de asesinato, permitir la muerte de un niño y crueldad hacia un menor. La madre de Ethan, Shannon de 27 años, también fue arrestada y fue acusada de causar o permitir la muerte de un niño y crueldad hacia un menor. Shannon no fue acusada de asesinato como sus padres porque las autoridades confirmaron que estaba en el piso de arriba. Cuando Ethan cayó, solo Michael y Carrie estaban en la habitación. Esto convencería a los oficiales de que ambos pactaron para ocultar la verdad. Ethan estaba bajo protección infantil cuando murió y tenía un trabajador social llamado Michael Cornish. Se suponía que debía verlo al menos cada 10 días. Miguel visitó la casa familiar por primera vez el 22 de julio de 2021 y describió a Ethan como pequeño y tímido. Luego agendó otra visita para el 5 de agosto, más de 10 días después del 22 de julio. No entiendo por qué es así. Pero después de una conversación que el trabajador social tuvo por teléfono con Shannon, donde hablaron sobre que la familia se estaba aislando por COVID, él solo pudo hablar con la madre en la puerta de la casa, momento en el que ella le dijo que Ethan estaba tomando una siesta. Una semana después, 2 días antes de que Ethan fuera hospitalizado, Miguel Cornish agendó otra visita con la familia. Al llegar, nadie respondió en la puerta. Intentó llamar a Shannon al día siguiente, pero tampoco obtuvo respuesta. Después de eso, se fue de permiso, pero le envió un correo electrónico a su supervisor para que le diera actualizaciones sobre el caso y para informarle que alguien necesitaba revisar a los niños. En su ausencia, el 13 de agosto, una visitadora de salud tenía programado ir a la casa, pero Shannon llamó y canceló la cita diciendo que estaba enferma. Resulta que en realidad fue porque Ethan también se había desmayado ese día. Sí, todo un día antes de que se contactaran los servicios de emergencia. Según el abuelo del niño, Miguel, en la tarde del 13 de agosto, su madre, Shannon, lo tomó de los brazos, le gritó que se levantara y le dio una palmada en la cabeza por portarse mal. Miguel dijo que le pidió que no hiciera eso a Ethan, pero ella no contestó. Añadió que su hija era impaciente y temperamental con su hijo. Miguel dijo que después Shannon salió con su nieto y escuchó un golpe, como si el niño golpeara su cabeza en el piso. Luego vio que Ethan cayó en la alfombra y no respondió por 5 minutos. Miguel declaró que cuando el niño volvió en sí, parecía estar mejor. En vez de buscar atención médica para su nieto, él y su esposa Carrie optaron por llevarlo de compras. Miguel afirmó que esto era para vigilarlo y que no estuviera solo con su madre. Dijo a la policía que él y su esposa pidieron a Shannon llevar a Ethan al médico, pero ella se negó. El abuelo no quería dejar al niño de 2 años solo con su madre, Shannon, por la forma en que era ella y cómo solía golpearlo en la cabeza o detrás de las piernas. También informó a la policía que al menos en una ocasión, Shannon le dijo a Ethan que se fuera al carajo y que viviera en un hogar de acogida. Antes del colapso final,
Miguel contó que Shannon llevó al pequeño a otra habitación para alimentarlo, y al volver, Ethan tenía una marca roja cerca del ojo. Cuando Miguel preguntó a su madre por la herida, ella dijo que tal vez se había caído. Sin embargo, él no le creyó y pensó que Shannon era la causa. El abuelo insistió en que no tenía nada que ver con la muerte de Ethan ni con otras lesiones, y que era un buen abuelo. Cuando los detectives preguntaron a Carrie Ives, abuela de Ethan, sobre la lesión fatal de su nieto, respondió: «No tengo idea». Luego atribuyó sus moretones a su torpeza y a que era un niño que se golpeaba con cosas. Ella dijo: «Era propenso a accidentes». Luego afirmó que su hija Shannon a veces le daba golpes en la cabeza a Ethan, aunque ella y Michael ya le habían dicho que no lo hiciera. Carrie dijo que le había indicado a Shannon que pusiera al niño en la esquina como castigo, pero le dijeron que no se metiera en lo que no le importaba. Según Carrie, su hija siempre estaba en el teléfono, ignorando a Ethan. Incluso estaba enviando mensajes cuando él estaba tirado en el suelo, sin responder. El 14 de agosto, cuando Ethan se desmayó ese día, Carrie dijo que gritó para que su hija bajara, pero Shannon le dijo que esperara 2 minutos porque estaba en su teléfono. Carrie le gritó groserías a su hija y le dijo: «Olvídalo, 2 minutos, él es tu bebé». Esto pasó a las 9:02 p.m. Los servicios de emergencia tardaron 18 minutos en ser llamados. Ambos abuelos estaban en la habitación con Ethan cuando dejó de responder, pero aseguraron que nunca lo tocaron. Las cámaras de seguridad afuera de la casa mostraron algo distinto. El 4 de agosto, grabaciones del jardín trasero muestran a Ethan en un trampolín y a su abuelo Miguel cargándolo del brazo. Los fiscales dirían más tarde que fue como si Ethan fuera solo una bolsa de basura que había que tirar. En el video, Miguel apunta una manguera de agua a su nieto, le pone las manos en la cabeza y hace señas para que otro niño lo golpee. El 12 de agosto, Ethan fue captado por cámaras saliendo de la casa tras días sin hacerlo. Miguel lo llevaba otra vez cargando del brazo al auto. Tras subir al niño al vehículo, Miguel golpea 2 veces su brazo hacia Ethan. Al día siguiente, el mismo día en que el niño se desmayó por primera vez. Las imágenes de video muestran a los abuelos entrando de nuevo a la casa y están imitando la forma en que camina el niño de 2 años. Según Shannon, madre de Ethan, vio a Miguel llevar al niño al jardín la noche del 14 de agosto. Durante ese tiempo, el pequeño empezó a llorar, así que Miguel lo agarró de los brazos y comenzó a sacudirlo, diciéndole que se callara. Shannon dijo a la policía que intentó detener a su padre, pero él se negó. También declaró que no buscó ayuda médica para su hijo en ese momento porque tenía mucho miedo de Miguel. Y también pensó que podría ser culpada por las lesiones de Ethan. Luego, aproximadamente 1 hora después de que este incidente ocurriera en el jardín, Shannon dijo que Ethan se desmayó. Ella afirmó que le pidió a su madre, Carrie, que llamara a una ambulancia de inmediato. Sus padres dijeron que esperarían de 5 a 10 minutos para ver si reaccionaba, como antes. La madre admitió ante la policía que debió haber buscado ayuda para su hijo antes, pero que estaba siendo controlada y manipulada por sus padres. Ella dijo que la razón por la que había cancelado citas médicas y mentido a los trabajadores sociales sobre que el niño estaba dormido cuando ellos venían a visitarlo era todo por culpa de ellos. Cuando Shannon quiso llevar a Ethan al médico, Michael y Carrie le dijeron que no. La amenazaban diciéndole que si veían al niño de 2 años así, se lo quitarían. Shannon además negó haber lastimado alguna vez a su pequeño y dijo que a veces le gritaba o le daba una palmada en la mano o en el trasero, pero eso era lo peor que hizo. Ella les dijo a los detectives que cuando se mudó con su hijo a la casa de sus padres en julio, notó que él había pasado de estar rellenito a estar delgado. Incluso tuvo que comprarle ropa más chica porque la anterior se le caía. Sin embargo, sus padres insistían en que Ethan comía de 3 a 4 veces al día. Shannon notó que, mientras su hijo comía, miraba a su padre, Miguel, como si tuviera miedo. Vio a su padre obligar a Ethan a estar de pie con las piernas abiertas y manos en la cabeza durante horas.
Pero de nuevo, Shannon tenía demasiado miedo de sus padres, principalmente de su padre, para buscar ayuda para su hijo. Según ella, les temía porque su madre y su padre la maltrataban desde los 4 años. Mientras crecía, no le dejaron tener amigos ni una vida normal. Shannon dijo que Miguel golpeaba y pateaba a sus hermanos y a ella, además de usar un cinturón. Su madre Karina no era tan mala como su padre, Miguel, pero aún así le pegaba a Shannon de vez en cuando. Cuando llevaron a Ethan al hospital, los doctores y enfermeras notaron que Shannon intentó culparlo de varias heridas, aunque apenas aprendía a caminar. Esto les resultó muy extraño por la edad de Ethan. También notaron que, aunque la madre lloraba al principio, rápidamente se volvió distante, pidió irse a casa y luego se obsesionó con su teléfono. Shannon también les preguntó a las enfermeras si iba a meterse en problemas por la muerte de Ethan. El juicio de Shannon, Carrie y Michael iniciará en julio de 2025. Carrie y Michael seguirían culpando a Shannon por la muerte de Ethan, y ella los culparía a ellos al mismo tiempo. Michael admitió que estaba disgustado consigo mismo por cómo trató a su nieto. Y mientras el jurado veía el video de él llevando a Ethan al auto agarrándolo del brazo, dijo que fue algo horrible lo que hizo. Cuando Carrie testificó, dijo que cuando Ethan empezó a vivir con ellos, era un niño gordito y alegre. Pero se comportaba diferente cuando su mamá estaba cerca, mordiéndose el labio hasta sangrar o metiéndose comida a la boca hasta ahogarse. Dijo que si Ethan se burlaba de Shannon, ella perdía el control. Carrie declaró al tribunal que no estaba presente el 13 de agosto cuando Ethan perdió el conocimiento por primera vez. Si hubiera estado, habría llamado a una ambulancia. Al día siguiente dijo que Shannon golpeó a Ethan, pero él no se quejó ni lloró. Luego sugirió que él había aprendido a no hacerlo porque le estaban pasando cosas malas todo el tiempo. Al final, el jurado deliberó durante casi 7 horas antes de que Michael y Carrie fueran declarados culpables de asesinato y crueldad infantil. Shannon también fue declarada culpable de causar o permitir la muerte de un niño y de crueldad infantil. Los tres tienen programada la sentencia para el 3 de octubre. Tras el juicio, el padre de Ethan leerá una declaración fuera del tribunal diciendo: «Desafortunadamente, no tuve mucho tiempo con Ethan. El tiempo que tuve nunca se olvidará, él vivirá en nuestros corazones y recuerdos. Será recordado como un niño alegre, extrovertido y amoroso. Ahora descansa en paz tras hacerse justicia». Recientemente se ha iniciado un memorial en un parque local ubicado en el centro de Garden City para el pequeño Ethan. La pareja abordó un autobús T-31 a New Addington, donde vivía la abuela de Hazel. Tia no volvió a ser vista con vida. Phil, quizás la gente te está mirando. Bueno, si creen lo que dicen los periódicos, pueden hacer lo que quieran, como han hecho conmigo. Tía salió de mi casa, salió de ahí y sé muy bien, porque estaba segura caminando por el sendero. Sé que ella hizo ese recorrido hasta allá. No sé qué pasó después. Tia Sharp nació el 30 de junio de 2000 en Croydon, Londres, hija de Natalia Sharp y Stephen Carter. Tenía 2 hermanos menores y decían que Tia era una joven segura, divertida y bromista, siempre haciendo amigos. A Tia le fascinaban las películas, la música y cantar, y solía usar su BlackBerry como micrófono. Su programa favorito era The X Factor y soñaba con ser actriz. Era excelente estudiante, aunque faltaba más de lo deseado por sus maestros. Ahora, Natalia, madre de Tia, tenía 18 años al nacer la niña y Esteban, su padre biológico, desapareció poco después. La madre de Natalia, Christina Bicknell, también ayudó a criar a Tia. Christina entendía ser madre joven, pues tuvo a Natalia a los 15 años. Tia solía vivir con su madre Natalia y su padrastro David Niles, de 29 años, quien era como un padre para ella. Él estuvo en la vida de Tia desde sus 4 años, aunque ella también visitaba a su abuela Cristina, que vivía a 10 millas.
Estuvo tanto tiempo allí que tenía su propia habitación cuando Tia tenía 2 años. En 2002, su madre Natalia empezó a salir con Stuart Hazel. Aunque parecía mayor, solo tenía 4 años más que ella. Su relación duró unas semanas. Stuart terminó saliendo con Cristina, la mamá de Natalia, poco después. De hecho, Cristina fue quien los presentó inicialmente. Así que simplemente una situación extraña. La relación entre Cristina y Stuart duró más que la que él tuvo con Natalia, y después de solo una semana de salir juntos, él se mudó con Cristina. Stuart pronto se integró a la familia y Tia y sus hermanos menores lo vieron rápidamente como un abuelo. Como la abuela de Tia, Cristina, solía trabajar de noche, a veces Stuart cuidaba a Tia cuando ella estaba ahí. Lo cual también fue el caso la noche del 2 de agosto de 2012. Cristina, la abuela de Tia, estaba trabajando esa noche. Stuart llevó a la niña a comprar comida y quedaron grabados en cámaras de seguridad. Luego regresaron a casa de Stuart y Cristina. Stuart hizo la cena, jugó PlayStation con Tia y después envió a la niña a dormir. Al día siguiente, el 3 de agosto, Cristina volvió a casa y al ver que su nieta no estaba, le preguntó a Stuart por Tia. Stuart le informó que la niña había ido a Croydon, que estaba a unas 5 millas de distancia, para ir de compras con una amiga por unos zapatos. Sin embargo, cuando Tia aún no había regresado para las 6 p.m., esa noche, Cristina llamó a Natalia para preguntarle si había visto a Tia. No la habían visto, así que Cristina, Stuart y Natalia recorrieron la zona en auto por si la niña de 12 años solo estaba afuera tarde. Jugaba con una amiga y olvidó llamar, pero no la encontraron. La policía fue notificada de la desaparición de Tia a las 10 p.m. y la búsqueda por ella comenzó de inmediato. Al día siguiente, la familia de Tia hizo un emotivo llamado para que regresara sana y salva. Mientras la policía revisaba más de 800 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, intentaban averiguar exactamente a dónde había ido Tia. Ninguna grabación de autobuses, tranvías o tiendas mostró señales de la niña de 12 años. Las autoridades revisaron las grabaciones del centro comercial donde supuestamente fue Tia con su amiga, pero ella no apareció. Parecía que se había desvanecido. Cuando la policía habló con los vecinos de Cristina y Estuardo, uno dijo que vio a Tia salir de la casa ese día. Solo se sabía eso. Pronto, la búsqueda de 12 años fue noticia importante. Su familia hizo camisetas, carteles y pancartas con la imagen de Tia para difundir su desaparición. Cientos se ofrecieron como voluntarios para buscarla. Pasaron 4 días y aún no había señales de Tia. Stuart fue el último en ver a la niña de 12 años antes de ir de compras, por lo que la policía lo interrogó y revisó la casa de los abuelos. Aunque no encontraron mucho, sí descubrieron que el teléfono celular de Tia se había quedado en su habitación. Como las cámaras de seguridad no captaron a Tia ese día, la policía empezó a sospechar mucho de Stuart, quien obviamente comenzó a sentirse así. No solo la policía lo estaba poniendo bajo la lupa y tratándolo como sospechoso, sino que también el público en general lo hacía. Por eso decidió limpiar su nombre saliendo en la televisión. 6 días tras la desaparición de Tia, el 9 de agosto, él se defendió y pidió el regreso seguro de la niña. Cuéntame un poco sobre la vida de Tia. Quiero decir, ¿es una niña feliz? ¿Es alegre? ¿Tiene algún problema? No, no tiene ningún problema en absoluto. Es un ángel dorado, alegre y despreocupado, ¿entiendes? Es perfecta. No hay discusiones ni nada. No hay nada en lo que podamos pensar, absolutamente nada. ¿Tia se queda aquí el jueves en la noche? Solo contigo. Cristina trabaja. Cuéntame qué pasó el viernes hasta que la viste por última vez y exactamente qué hiciste. Tia ha bajado las escaleras como a las 10 u 11, algo así. Tal vez porque sé que ella quería ir con Courtney, por eso. Ella quería levantarse temprano. Ella tomó el DS de Imam y jugó un rato. Le dije que fuéramos a desayunar. Le preparé unas tostadas, se las comió y luego pidió un rollo de salchicha, como siempre hace. Básicamente ella estaba sentada ahí y como no sacó los trastes sucios, yo lo hice.
Empecé a lavar un poco los trastes en la cocina. Ella estaba ahí, me estaba diciendo lo que estaba haciendo, pero realmente no lo estaba registrando en mi cabeza. No lo hice. Quiero decir, los niños hablan. Entra por un oído, se queda ahí un segundo y sale por el otro. O sea, mientras yo estaba aspirando, ella sale de la... Ella pasó junto a mí desde la sala para salir y salió por la puerta principal. Eso es todo lo que sé. Y dejó su teléfono cargando porque le dije que se sentara ahí y dejara su teléfono cargando. No quise decir que lo cargara. ¿Qué hace, tía? Ella juega en el aparato bebé, pero luego lo usa mientras se está cargando, así que no le entra carga. Cuando dije que dejara sus teléfonos cargando, significa no usarlos, solo cárgalos un rato y después ya te los puedes llevar. Ella ya ha ido a la corte y es responsable de viajar sola en tren, autobús o tranvía, aunque la gente espera que lo haga sola. Entonces, cuando pasó junto a ti y salió por la puerta, ¿dijo algo? Ella dijo: adiós. Yo le dije: bueno, asegúrate de regresar a las 6. Ella dijo: sí, y eso fue todo, y la puerta se cerró y ella salió. No tomo los tiempos exactos ni cosas así, pero cuando ella salió por esa puerta, sé muy bien que eran las 12, con 10 minutos, lo confirmé en mi reloj. Porque mientras estaba limpiando la puerta desde esta parte de mi cocina, levanté la vista, y tengo un reloj grande justo frente a mí, en la estufa, que marcaba las 12:10. Ahora, escucha. Básicamente has estado viviendo en arresto domiciliario durante casi los últimos 7 días. ¿Cómo ha sido eso? Oh, ha sido horrible, ha sido horrible. Quiero decir, la familia está atrapada aquí adentro. ¿Sabes a lo que me refiero? Tenemos todos los papeles afuera, todos poniendo acusaciones, y ayer me hicieron preguntas estúpidas como: ¿le hiciste algo a tía? Bueno, no lo hice, disculpa mi lenguaje, pero no lo hice. Nunca pensaría en eso. Me atrevería a apostar que ella es como mi propia hija, por el amor de Dios. Teníamos ese tipo de relación, era ese tipo de cosa, era solo, ¿sabes? Ella lo quería, lo consiguió. Tiene un hogar amoroso y nunca le ha faltado nada. No entiendo qué pasa. Todos estamos ahí afuera queriendo informar la verdad. Entonces te sientes presionado, sientes que quizás la gente te está mirando. Si ellos creen lo que dicen los periódicos, pueden hacer lo que quieran. Yo sé que tía salió de mi casa. Ella salió de ahí, lo sé porque la vieron en el sendero. Sé que tomó ese camino. No sé qué pasó después. Tras la entrevista, la policía pidió a un experto en lenguaje corporal analizar el video por posibles anomalías con Stuart. Concluyeron que su comportamiento no coincidía con el de un familiar preocupado. Parecía extremadamente animado y como si estuviera tratando de convencer a alguien de la historia que estaba contando. Mientras respondía que sí a algunas preguntas, se le veía encogerse de hombros al mismo tiempo, lo que significa no lo sé. Su historia parecía ensayada. Por esta entrevista sospechosa, la policía registró la casa de Cristina y Estuardo por cuarta vez el 10 de agosto. Al llegar a registrarse, Cristina avisó a los oficiales que Estuardo había salido a la tienda. Cuando él se fue, ella notó un olor desagradable sin hallar su origen. El equipo forense siguió el olor hasta el ático, al lado izquierdo del desván. Allí encontraron el cuerpo de tía. Llevaba una semana descomponiéndose a 12 pies sobre su madre, familia, reporteros y la policía. Estaba envuelta en una sábana y bolsas negras, pegadas con cinta para evitar olores. Por el estado de descomposición del cuerpo de tía, no se pudo determinar la causa de su muerte, aunque se sospecha que fue asfixiada, quizá con una almohada. Cuando la policía halló el cuerpo de tía, también iniciaron la búsqueda de Stuart, ya que aún no había regresado a casa de lo que él había dicho que sería solo un viaje breve. Solo tras alertar al público sobre la búsqueda de Stuart, las autoridades recibieron una pista que llevó a su arresto en Cannon Hill Common a las 8:25 p.m. Lo hallaron en un parque bebiendo vodka y lo arrestaron por sospecha de asesinato. Después hubo 2 arrestos más. La abuela de tía, Christina Bignell, fue arrestada por sospecha de asesinato y su vecino Pablo Meehan por sospecha de encubrir a un delincuente. Pablo fue el vecino que avisó a la policía que vio a tía salir de la casa el día de su desaparición. Aunque se desconoce por qué mintió a las autoridades, él y Cristina pagaron su fianza poco después de ser arrestados. Por un tiempo después, Cristina no pudo acercarse a su hija Natalia ni a sus nietos. Aunque no pasó mucho tiempo después de eso, ella terminaría siendo completamente exonerada del asesinato de tía.
Mientras la policía continuaba registrando la casa de la abuela de Tia, descubrieron una bolsa que contenía la ropa de Tia, así como otra bolsa en el ático que contenía sus lentes rotos. La policía también encontró una tarjeta SD que había sido empujada en el marco de la puerta de la planta baja de la casa. Parecía que alguien la había escondido a propósito, así que la policía se la llevó. Mientras tanto, el interrogatorio de Stewart continuaba y su versión de los hechos había cambiado totalmente respecto a lo que antes dijo a las autoridades. Dijo que mientras jugaba con Tia la noche del 2 de agosto, ella cayó por las escaleras y se rompió el cuello. Sin embargo, él estaba intoxicado con alcohol y marihuana y se desmayó poco después. No fue hasta la mañana siguiente que despertó y descubrió a Tia tirada en el suelo, muerta. Según Stewart, estaba muy molesto y avergonzado por permitir que esto le pasara a Tia mientras estaba intoxicado, que no pudo reunir la fuerza para decirle a Natalie y a Christine lo que había pasado bajo su supervisión, así que en su lugar decidió decirle a todos que Tia había desaparecido. Sin embargo, esta historia no coincidía con lo que encontró la autopsia, ya que Tia no solo no tenía el cuello roto, sino que tampoco tenía lesiones visibles, que respaldaran esta versión de los hechos. Para entonces, la policía ya había revisado la tarjeta SD hallada en la casa. Por lo que descubrieron, sabían que Stewart mentía y tenía un motivo claro para matar a Tia. Descubrieron que Stewart había buscado en Internet incluso en los días después de que supuestamente Tia había desaparecido, por cosas como chicas desnudas, fotos ilegales de incesto con menores de edad, violación violenta y forzada y niñas pequeñas con lentes. Las autoridades también encontraron cientos de imágenes inapropiadas de niñas menores de 13 años, incluyendo fotos de la propia Tia. Había videos de Stewart complaciéndose con varios objetos de la casa. En un video que Stewart grabó de Tia, ella se ponía loción en las piernas sin saber que la filmaban. Él también grabó videos de ella dormida. Ten en cuenta que todos estos eran videos de una niña a la que él había criado desde los 2 años y que lo veía como a un abuelo. Tia había querido mucho a Estuardo y no tenía idea de sus malas intenciones. Luego se descubrió otra imagen aterradora de Tia. Ella estaba acostada desnuda, posando de manera sexual en la cama de la casa de su abuela, y había sangre visible en la ropa de cama. La foto parecía tomada tiempo después de su asesinato el 3 de agosto. La policía halló un vibrador con sangre en la casa, que tras analizarlo confirmaron era de Tia, de 12 años. También se encontró semen dentro del dormitorio de la niña, así como en un par de shorts que ella había usado anteriormente. La cosa es que Stuart Hazel no había ocultado su extenso historial criminal, que incluía 30 condenas a lo largo de 22 años. Estos delitos incluían tráfico de drogas, agresión racial agravada, robo y causar lesiones graves. Sin embargo, Tia estuvo sola con él en varias ocasiones en 2003, solo un año después de que él entrara en la vida familiar. Stewart estuvo casi 3 años en prisión por pertenecer a una banda que vendía crack y heroína. La policía dijo que él y sus amigos causaron mucha miseria y delincuencia en la zona. Así que esto sucedió después de que él terminó con la mamá de Tia, pero antes de que empezara a salir con la abuela de Tia, así que era algo que la familia debía saber. También hubo una ocasión en 2009 en la que Stewart, quien era un cliente habitual en la taberna Randall cercana, fue expulsado después de un incidente, pero volvió a la taberna horas después con un machete. El dueño cerró las puertas y llamó a la policía antes de que Stewart hiriera a alguien. Stewart fue encarcelado 12 meses por portar un arma en público. Según la abuela de Tia, Stewart bebía seguido, lo que lo volvía enojado y discutidor. Fumaba marihuana seguido delante de los niños en casa. Así que, aunque anteriormente no había cometido ningún delito contra niños, Stewart no era el tipo de persona que quisieras cerca de tus hijos, mucho menos cuidándolos solo. Stewart fue a juicio en mayo de 2013. Inicialmente se declaró inocente, pero cambió su declaración 5 días después. Según él, fue porque la familia de Tia ya había sufrido lo suficiente. En realidad, solo tenía miedo de enfrentarse al contrainterrogatorio sobre su historia, que claramente era mentira. En el juicio mostrarían al tribunal las fotos halladas en la tarjeta SD.
Varias personas, incluida la madre de Tia, Natalia, tuvieron que salir porque estaban muy afectadas por esas imágenes. Se concluyó que Stewart mató a Tia tras insinuaciones sexuales y que, al resistirse o amenazar con hablar, él la asesinó. Stewart sería condenado a cadena perpetua con un mínimo de 38 años, mientras la familia de Tia le gritaba «bestia» desde la galería pública. Además, el vecino que había dicho que vio a Tia salir de la casa ese día sería sentenciado a 5 meses de prisión. Se realizó un funeral privado para Tia Sharp el 14 de septiembre de 2012 y luego fue cremada en junio de 2013. Demolieron la casa donde ocurrió su trágica muerte. Simplemente murió. El patólogo indicó que no se pudo identificar la causa, por lo que la muerte de James se certificó como causas naturales desconocidas. Witkowski aún se pregunta qué ocurrió la noche de la muerte de James y ha contratado a una patóloga forense privada para revisar el caso. ¿Cómo puede morir un niño de 2 años sin explicación? James Riker Beale nació el 6 de octubre de 2017, hijo de Kara Witkowski y Thomas Beale en Palatine, Illinois. James era un niño dulce que hacía sonreír a todos. Disfrutaba jugar con su hermana, cantar y bailar. A James le gustaban los monstruos, le encantaba Baby Shark y era muy aventurero y curioso. Los padres de James, Kara y Thomas, nunca se casaron, pero estuvieron juntos durante 5 años. Kara afirmó que Thomas la maltrató emocional y físicamente durante toda su relación. Él le decía que no era una buena madre, que sus hijos no la querían y que no valía nada. Las cosas en su relación empeoraron aún más en agosto de 2018 cuando Thomas violó y sodomizó a Kara. Días después, Kara lo enfrentó y Thomas le pidió disculpas. Luego puso la excusa de que había pasado porque él tenía mucho trauma desde su infancia. Le contó a Kara que su padre, Jerry Beale, abusó sexualmente de él, causándole depresión y varios trastornos de personalidad como disociativo, antisocial y narcisista. Dijo que fue otra de sus personalidades quien la violó. Thomas también prometió a Kara que iría a terapia. Él quería mejorar, así que ella se quedó con él, pero ni con Thomas en terapia su relación con Kara mejoró. Y en marzo de 2019 Tom volvió a violar a Kara. Tras el incidente, Kara fue a un grupo de TEPT en redes y publicó un mensaje sobre lo ocurrido. Tom se enteró, la llamó y la amenazó de muerte. Kara decidió que era suficiente y denunció la violación a la policía. Empezó a planear escapar de Tom, llevándose a sus 2 hijos a casa de una amiga hasta recuperarse, pero Tom también lo descubrió. Y le dijo a Kara que si se iba, no solo se mataría a él mismo, sino también a ella. Kara sabía que no iba a quedarse con ese hombre horrible ni un día más. Cuando Tom entendió que Kara no mentía ni volvería con él, decidió decirle la verdad. En realidad, él nunca fue a terapia como decía. También confesó que nunca había tenido trastorno de identidad disociativo ni personalidades múltiples. Antes de esto, Tomás mencionó que su otra personalidad casi lo hizo golpear a un niño hasta matarlo. El juez Dalton, quien luego presidió el caso de custodia, ya estaba al tanto de esto. Solo considérelo. Kara preguntó a Tomás si los niños estaban seguros con él, y él respondió que era más peligro para ellos que para ella, porque la amaba más a ella. Tomás fue arrestado tras la denuncia de Kara, pero no fue acusado y lo liberaron al día siguiente. La policía dijo que no había suficiente evidencia, aunque Kara tenía mensajes de texto en los que Tomás admitía lo que le había hecho. Además, Kara nunca fue notificada cuando Tomás fue liberado de la cárcel al día siguiente de su arresto, y él se presentó en su casa. Cuando llegó, Tomás se le puso muy cerca a Kara, pero por suerte, Kara tenía una amiga ahí, así que él no terminó lastimándola ni a ella ni a los niños. Kara decidió pedir una orden de protección de emergencia contra su ex tras varias semanas de separación. Tomás usaba el auto de Kara porque aunque era suyo, ella no tenía licencia. Al devolvérselo a Kara,
Ella lo estaba limpiando y encontró un disco duro que sabía que pertenecía a Tomás, y en él encontró miles de imágenes de CP. Tomás después reconoció que era su disco duro y le pidió a Kara que lo destruyera, pero ella claramente no lo haría. En vez de eso, Kara notificó a la policía y a los servicios de protección infantil para informarles sobre la situación. En ese tiempo, la hija de Kara y Tomás le contó a Kara que su abuelo Jerry Bill, con quien vivía con su papá, la había tocado en sus partes íntimas, que además estaban muy rojas e irritadas. La niña tenía moretones en las piernas y afirmó que su abuelo la golpeó, por lo que la policía investigó a Jerry Bill. Luego, Kara presentó una moción de emergencia para que las visitas de Tomás fueran supervisadas en abril de 2019. Al llegar a la corte, el juez Dalton no escuchó a Kara ni revisó sus pruebas. Incluso tenía una grabación de su hija contando lo que su abuelo le hizo. La solicitud de Kara fue rechazada y Tomás obtuvo visitas sin supervisión 4 días a la semana con James y su hermana. En cuanto a su abuelo, Jerry, solo se le ordenó no tener ningún contacto con los niños. Como mencioné, él vivía con Tomás y los niños 4 días a la semana. Cuando el juez lo supo, solo dijo que Jerry podía irse a otra habitación. Los niños van a estar ahí durante días. Jerry no va a irse a otra habitación por horas y horas. Por favor. 2 semanas después de obtener más custodia de la debida, Tomás decidió lastimar más a su ex. Después presentó una petición para limitar su tiempo de crianza. Esto se hizo a sus espaldas y mientras ella estaba en el trabajo, así que Kara nunca tuvo oportunidad de defenderse de las acusaciones que Tomás había hecho para obtener la custodia, y el tribunal terminaría otorgándole a él la custodia temporal mayoritaria. Y establecieron visitas supervisadas para Kara, así que ahora Tomás tenía casi el 100% de la custodia de los niños, y Kara solo tenía unas cuantas visitas supervisadas de vez en cuando. A pesar de que los niños habían resultado heridos mientras estaban bajo su cuidado, Kara vio por última vez a su hijo Jaime con vida el 6 de agosto de 2019, más de 2 meses antes de su muerte. En septiembre de 2019, Kara fue citada a la corte por desacato al hablar contra una orden de silencio, y fue amenazada con ir a prisión por decir que las autoridades la tenían contra la pared y la habían obligado a aceptar un acuerdo de custodia 50-50. Kara sabía que algo andaba mal con sus hijos y había hecho todo lo posible para protegerlos, pero James moriría la noche de Halloween. El 31 de octubre de 2019, cerca de las 10 p.m., el 911 acudió a la cuadra 1300 de East Evergreen Drive en Palatine. James fue hallado en la recámara principal de sus abuelos, acostado de espaldas sobre la cama, con los labios azules. Tenía una burbuja y espuma rojas saliendo de la nariz y boca. Fue trasladado al Hospital Comunitario Northwest en Arlington Heights. A pesar de los intentos de reanimación de paramédicos y hospital, James fue declarado muerto, según sus abuelos, quienes no debieron cuidarlo por el historial de abuso sexual de Jerry. Su padre contó que el niño estaba en la cama jugando con un dispositivo tras irse Tomás a trabajar. Su abuela se fue a bañar, pero cuando regresó pensó que James solo estaba dormido en la cama. Luego notó que sus labios estaban azules y llamó a los servicios de emergencia. Tomás, padre de James, dijo que se fue a trabajar a las 9:35 p.m. Tomás le dijo a la policía que antes de salir esa noche, su hijo parecía sano y respondía bien, y lo dejó al cuidado de su madre. Agregó que antes de irse, James tenía fiebre y lo llevaría al pediatra en la mañana. La autopsia de James tardó más de 3 meses en completarse, y cuando regresó mostró que la causa de muerte de James fue por causas naturales indeterminadas. Menos de 24 horas después de la muerte de James, la policía descartó juego sucio y cerró la investigación. El forense explicó que James murió por una muerte súbita e inexplicable en la infancia, algo que ocurre en 1 de cada 100,000 niños. Pero la cosa es que los registros médicos de James mostraban que había sido tratado varias veces en los últimos meses por un prolapso rectal. Su autopsia indicó que esto no contribuyó en absoluto a su muerte. Kara, la madre de James, afirmó que su hijo fue hospitalizado 9 veces por prolapso rectal. Ella pidió explicaciones a Tomás, pero él solo dijo que James estuvo estreñido. Tomás informó a los doctores que James no tenía antecedentes de estreñimiento.
A Cara, mamá de James, le informaron que en 4 citas hicieron kits de violación, pero nunca vio resultados. Cara se enteró de la muerte de su hijo hasta después, ya que nadie le avisó. Los registros médicos de James indican que tenía alto riesgo de morbilidad desde agosto de 2019. Esto ocurrió porque se sometió a una cirugía rectal, pero su recto no regresó a su lugar. Entonces, considerando esto y que James tenía una burbuja y espuma roja saliendo de la nariz y boca, su madre, Cara, sabía que su muerte no fue un accidente y decidió que se realizara una segunda autopsia. A él le encantaban los monstruos. Los únicos recuerdos de Cara Witkowski sobre su hijo James de 2 años pueden caber en una bolsa de compras. No he tenido absolutamente ningún cierre en todo esto. La ex de Witkowski tenía la custodia de James cuando la policía de Palatine recibió un reporte de un niño de 2 años en paro cardíaco. Estaba acostado de espaldas y tenía los labios azules. Cuando Witkowski llegó al hospital, James ya había muerto. No puedo creer que estés aquí y no puedas explicarme cómo murió mi hijo. Pasaron más de 3 meses sin resultados de la autopsia del médico forense del condado de Cook hasta esta semana, cuando recibió la carta. Simplemente murió. La patóloga afirmó que no se pudo determinar la causa exacta de muerte y que la de James fue certificada como natural desconocida. Witkowski aún se pregunta qué ocurrió la noche que murió James y ha contratado a una patóloga forense privada para revisar el caso. ¿Cómo puede morir un niño de 2 años sin explicación? La ciencia no podía explicar esta causa de muerte hasta ahora. Laura Gould Crandall lidera una fundación nacional que busca responder esa pregunta, afirma Crandall. El caso de James se clasifica como muerte súbita e inexplicada en la infancia, que afecta a 1 de cada 100,000 niños. No saben predecirlo ni prevenirlo. Investigadores de CBS2 revelan que desde 2014, el médico forense de Cook no pudo explicar la causa ni la forma de muerte de 26 niños de 1 a 4 años. Crandall coincide en que estas familias requieren más respuestas. Se dijo que el examinador que realizó la autopsia del pequeño la primera vez, John Walsh, ni siquiera tenía las credenciales necesarias para realizar la autopsia. El médico forense guardó el corazón, cerebro y órganos del cuello de James tras la autopsia. Explicaron que era para hacer pruebas genéticas de ADN y tratar de confirmar la causa de su muerte súbita e inexplicada en la infancia. El corazón y cerebro de James se conservaron para eso, aunque no había razón para guardar sus órganos del cuello. Por ayuda de una abogada civil, la patóloga contratada por Cara logró obtener los órganos, aunque 8 meses después. La segunda autopsia concluyó que James Beale murió por un trauma en la médula espinal cervical. Esto causó inflamación en la médula espinal, dificultó la respiración y llevó a inflamación y muerte cerebral, resultando en muerte accidental. La autopsia señaló que se requerían más investigaciones para saber la causa de las lesiones y se notificó a la policía y servicios de protección infantil. Solo incidentes como accidentes automovilísticos, caídas, lesiones deportivas o abuso infantil pueden causar este tipo de lesión cervical en la médula espinal. Un informe de sospecha de abuso y negligencia infantil presentado por un médico y la patóloga forense fue considerado infundado tras la investigación de los servicios de protección infantil. Cara, madre de James, afirma que seguirá luchando por justicia para su hijo hasta que alguien sea responsabilizado por su muerte. La policía informó que no hallaron pruebas de delito y cerraron el caso. También le realizaron un kit de agresión sexual a James después de su muerte, pero, según la policía, el laboratorio criminalístico informó que no había otro ADN. El jefe de policía dijo que si Cara aporta nueva evidencia, investigarán más el asunto. ¿Pero no es ese su trabajo, buscar pruebas, y no el de ella? Después de la muerte de James, Cara mantuvo la custodia de su hija 4 de los 7 días de la semana. Sin embargo, su padre, Thomas, todavía la tenía los otros 3 días a la semana. Cara estaba haciendo todo lo posible para obtener la custodia total de su hija, pero no estoy segura de cuál es el estado de eso. Cara inició una campaña en Change.org para pedir reabrir la investigación por la muerte de James.
Desde su muerte, ella ha realizado varias protestas pacíficas frente al Departamento de Policía de Palatine. Aún no hay justicia para James Beale. Dennis Vaughan Jr. nació el 11 de julio de 2014 en Laconia, cerca del lago Winnipesaukee, en el este de New Hampshire. La madre de Dennis era Danielle Vaughan y su padre, Dennis Vaughan Sr. Por llamarse igual que su papá, a Dennis Jr. le decían Boo. Era un niño divertido, inteligente y feliz que amaba la pizza y ver a Barney el dinosaurio. Boo quería ser bombero al crecer. Tenía 2 hermanos mayores y uno menor. Danielle, la madre de Dennis, tuvo una infancia difícil. Su madre era abusiva, y cuando Danielle tenía solo 15 años, su madre, Sherry Connor, decidió que quería irse y empezar una nueva vida sin su hija. La dejó al cuidado de Dennis Vaughan Sr., de 48 años, y su esposa de ese entonces. Ese es el nombre del papá de Denise, así que imagina lo que siguió. Danielle y Denise terminaron involucrándose románticamente, y solo 3 años después de que Danielle quedó bajo su cuidado, ella quedó embarazada, así que Danielle se convirtió en madre. Cuando tenía 18 años, ella y Denise se casaron y tuvieron 4 hijos. Con los años, Dennis Sr. se volvió cada vez más controlador y abusivo, y él y Danielle empezaron a consumir heroína. Dennis Sr. fue arrestado varias veces por cargos de drogas. En 2016, la policía allanó su casa, retiró a los 4 hijos del cuidado de Danielle y él fue encarcelado. Boo tenía solo 3 años cuando fue retirado del cuidado de su madre y colocado en un hogar de acogida junto con sus otros hermanos. Pero que le quitaran a sus hijos no hizo que Danielle cayera aún más bajo. De hecho, decidió que era momento de poner su vida en orden. Estaba decidida a recuperar a sus hijos, a quienes amaba, bajo su cuidado. Danielle dejó su relación violenta y luego dejó la heroína. Se realizó pruebas de drogas estatales para demostrar que siempre estaba limpia. Danielle encontró una vivienda estable por su cuenta y luego completó varios programas de consejería de salud mental, así como varios programas de abuso de sustancias. Sin embargo, algunos obstáculos impidieron que Danielle recuperara a sus hijos. Desafortunadamente, hubo disputas entre Danielle y la familia de acogida de los niños, ya que no cumplieron con darle las llamadas y visitas obligatorias con sus hijos. Y esto le estaba impidiendo reunir todos los documentos que necesitaba para demostrar que era una madre apta. Ahora, DCF, que sabía sobre la situación, no hizo nada por ella. En 2017, Daniela acudió al tribunal y pidió que aseguraran la cooperación de DCUF. En junio de 2017, el tribunal pidió a DCUF que pusiera a los niños bajo el cuidado de la madre de Daniela, Sherry C. Esa. El tribunal también indicó que DCYF debía vigilarlos constantemente mientras vivían con Sherry, además de revisar exhaustivamente antes de darles la custodia de los niños. ¿Hicieron alguna de estas 2 cosas? DCUF coincidió con los tribunales y colocó a Boo y sus 3 hermanos en casa de su abuela. Ahora, esto se suponía que solo sería hasta que Daniela completara los requisitos necesarios para recuperar a los niños, y ella ya había completado la mayoría de ellos. Uno pensaría que sería algo temporal, porque Daniela tampoco quería que sus hijos estuvieran ahí. Ella sabía cómo fue su infancia, pero tenía la esperanza de que su madre no lastimaría a sus propios nietos. Así que, en una evaluación preliminar de Sherry para la tutela, ni siquiera el segundo nivel del primer nivel preliminar, el DCUF la consideró no apta. Habían recibido reportes de que Sherry, asociada con conocidos traficantes de drogas, bebía alcohol regularmente hasta emborracharse, asustaba a los niños, golpeaba a Danielle, y uno de los hermanos de Boo incluso dijo que Sherry, su abuela, jugaba con su pene cuando ella se emborrachaba. ¿Está escuchando todo esto?
Estos niños quedaron bajo el cuidado de Sherry. No estoy bromeando, es increíble, increíble. El 10 de julio de 2017, solo 12 días después de que Sherry llevó a los niños a su casa, fue a la oficina del distrito de DCUF con 3 de los niños. Ella se quejaba de no recibir suficiente dinero por los niños y que DCUF los dejó con ella sin nada. 2 meses después de que Sherry obtuvo la tutela de Boo y sus hermanos, la policía presentó un informe ante DCYF tras acudir a un campamento. La policía fue llamada tras ver a Sherry gritarle y golpear varias veces al pequeño Boo, de 4 años, agarrándolo del cuello y la cara. Después lo jaló del brazo y lo lanzó a una tienda de campaña. Varias personas oyeron llantos y gritos, por lo que llamaron a las autoridades. 4 días después del incidente, el DCUF asignó a un trabajador de protección infantil para investigar y entrevistó en la casa de Sherry. Así que, aunque parecía que estaban haciendo su trabajo correctamente, hubo varios problemas con la visita que se realizó. Primero, las entrevistas a los niños se hicieron justo frente a su abuela, así que no se les permitió hablar libremente. Y en segundo lugar, nunca se pusieron en contacto con la oficial de policía que respondió a la escena cuando esto sucedió, así que no tenían mucha información sobre la situación real. El informe estuvo abierto hasta marzo de 2018, más de 8 meses, y luego se cerró como infundado. Es decir, no hallaron razones para creer que había abuso en enero de 2018, menos de 6 meses tras el incidente en el campamento. DCYDF solicitó ante el tribunal que Sherry fuera la tutora legal de los niños. Y en marzo de 2018, los tribunales concedieron esta solicitud y la nombraron tutora legal de Boo y sus hermanos. Además, Sherry decidía cuándo Daniel podía ver a sus hijos. En abril de 2018, Daniel contactó al Departamento de Policía de Laconia porque Sherry no le permitía ver a sus hijos. Entre el 17 y 30 de abril de 2018, se realizaron 6 reportes asombrosos. Reporteros de toda la primaria presentaron 6 reportes de presunto abuso. Una enfermera escolar observó en uno de los hermanos de Boo múltiples moretones y rasguños en su brazo, así como moretones, rasguños y abrasiones en su rostro. También tenía una contusión en la cabeza. Por la gravedad de la contusión, la escuela contactó a su abuela e informó que necesitaba evaluación médica para regresar, ya que temían una posible conmoción cerebral. Sorprendentemente, Sherry llevó al hermano de Boo a una sala de emergencias ubicada casi a 1 hora de Laconia, ya que en Laconia, médicos y enfermeras ya habían mostrado preocupación por incidentes previos con los niños. Así que, a pesar de sus mejores intentos de encubrimiento, el personal de esta sala de emergencias también notó las señales de alerta. En esta visita al hospital, se registraron muchas otras lesiones en el pequeño. Además de todas las excusas que Sherry intentó dar para justificar las lesiones, Sherry inicialmente intentó hacerse la ignorante. Cuando eso no funcionó, dijo que las lesiones eran porque el pequeño jugaba bruscamente con su hermano Boo. Y durante esta visita, Sherry incluso dijo en un momento que el pequeño se había caído de cabeza en unas gradas en la escuela. Más tarde se confirmó que esas gradas ni siquiera existen. En el hospital se tomaron 90 fotografías documentando las señales de abuso en el pequeño, y quedó bien documentado en el informe de la enfermera registrada que estas lesiones no fueron accidentales. Era evidente que el niño fue golpeado y sujetado con fuerza de la cara y orejas. También se señaló que los moretones en sus brazos se debían a que el pequeño estaba confinado con esposas durante horas cada día. Ahora, si el DCUGF hubiera ido a la casa después de esto, se habrían dado cuenta de que Dennis y sus otros hermanos tenían marcas similares en sus cuerpos. Aún así, el DCEF ignoró las súplicas constantes de Daniel para investigar más. E incluso tuvieron el descaro de decirle que no había suficiente información para sacar a sus hijos de la casa. ¿No se les envió el informe?
Si el informe de la enfermera lo indicaba claramente, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no basta esa documentación? El trabajador social asignado prometió visitas de seguimiento, pero nunca las hizo. Ahora, Daniela continuó visitando a sus hijos cuando su madre se lo permitía y notó moretones en sus mejillas y sabía exactamente de qué eran. Porque cuando era niña, su madre la había agarrado de la cara y le había dejado exactamente las mismas marcas que tenían los niños. Daniela pensaba que sus hijos estaban muy delgados. En Navidad de 2018, durante otra visita a casa de su madre, Daniela notó que las condiciones de vida habían pasado de desordenadas a deplorables. La casa de Sherry en Laconia era repugnante. Había heces humanas y de perro esparcidas por todo el lugar en el piso. También tenía cerraduras en los gabinetes y el refrigerador, así que los niños tenían que pedir permiso para poder comer o beber algo, lo cual ella a menudo no les permitía. Así que estaban bebiendo del inodoro y cuando lo hacían también eran castigados por eso. A los niños también se les obligaba a usar cubetas como baño. Después de esto, Daniela dijo que llamó a DCYF todos los días, pero sus reportes fueron descartados o los casos se cerraron de nuevo por falta de pruebas. Varios de los vecinos de Sherry recuerdan haber escuchado golpes, ruidos fuertes y gritos a través de las paredes, y todos llamaron a las autoridades varias veces. En varias grabaciones, los oficiales dicen cosas como: "Conocemos esa dirección, pero no es motivo de preocupación. Estuve ahí el otro día, no di seguimiento". El 5 de enero de 2019, una vecina de Sherry llamó a la policía de Laconia por gritos y golpes en su departamento. Ella le dijo a la policía que creía que Sherry probablemente estaba golpeando a los niños. Dijo que eran las 11 de la noche y todo lo que podía escuchar era a Sherry gritando y a los niños gritándole de vuelta. El oficial que respondió a la llamada lo descartó como una simple queja por ruido después de que Sherry le dijo que estaba haciendo que uno de los niños subiera y bajara las escaleras 10 veces después de que se habían orinado en la pared. Luego de que el niño confirmó esa versión, seguramente asustado por su abuela, el policía solo le pidió más consideración con los vecinos porque ya era tarde y se fue. Un día, Daniel recibió un mensaje de voz de su madre. Sherry accidentalmente marcó el número de Daniel desde su bolsillo y dejó un mensaje largo, en el que puedes escucharla gritando obscenidades e insultos a los niños. Puedes oírla gritar cosas como: "Te odio y eres un perro sucio y maldito". Daniel envió este mensaje de voz a la policía, pero no hicieron nada. Francamente, es bastante aterrador lo poco que el Departamento de Policía de Laconia se preocupó por estos niños en este caso. Luego, en julio de 2019, Danielle fue informada de que uno de sus hijos había sido atado con cinta adhesiva a una silla en un campamento y dejado afuera. Durante la noche y parte de la mañana siguiente, hasta que los transeúntes intervinieron, este horrible suceso resultó en otro caso y una revisión por parte de DCYF. Sin embargo, fue solo después de que Danielle presentó una moción de emergencia para terminar los derechos de tutela de su madre. Y esta vez hicieron más o menos lo correcto. La niña, que estuvo atada con cinta adhesiva a la silla por la noche, fue sacada de la casa de Sherry y regresó al cuidado de Danielle. Sin embargo, los otros 3 niños se quedaron en la casa de Sherry. ¿Por qué razón? No tengo idea. Creen que ella solo se lo hará a él y que cuando él se vaya, todo estará bien. Los demás niños también tienen moretones y marcas. Despierten. En lugar de sacar a Boo y a sus otros 2 hermanos, simplemente implementaron un plan de seguridad que no hace absolutamente nada, como ya hemos visto tantas veces antes. Cuando el hijo de Daniela volvió a su cuidado, los investigadores lo entrevistaron y él dijo que su abuela lo había atado a la silla con cinta adhesiva y lo había golpeado. Boo tenía un cinturón y, como imaginas, igual no pasó nada. Aterrada por Boo y por la seguridad de sus otros hijos, Daniela empezó a pedir ayuda varias veces al día. Llamó al defensor del menor, la policía y otras autoridades que pensó. Estaba completamente desesperada y suplicaba a las personas que se llevaran a esos niños de la casa de su madre y literalmente los pusieran en cualquier otro lugar. Pero ahí
A pesar de la gravedad de la situación y de todos sus esfuerzos, el sistema judicial fallaría. Daniel y su familia y ella nunca volvería a ver a uno de sus hijos, porque después de esto, Sherry dejó de permitir que Daniel viera a sus hijos por completo. Meses después, en la víspera de Navidad de 2019, Daniel llegó temprano a su trabajo de limpieza en el Hospital Elliot. Estuvo allí menos de una hora cuando un oficial de la policía estatal entró y le pidió hablar. Sintió un gran nudo en el estómago. Mientras iban a una habitación vacía, el oficial la miró y le dijo que Boo había muerto. Estaba completamente devastada, pero también estaba enojada porque sabía que algo iba a pasar. Y había intentado pedir ayuda en todos los lugares que se le ocurrieron, y no se hizo nada. Se esforzó muchísimo por recuperar a sus hijos. El oficial le dijo a Daniela que no estaban seguros de lo que había pasado, pero Daniela sí lo sabía. Solo había un adulto en la casa en ese momento. Haz cuentas, se llamó al 911 cerca de las 8 a.m. El 24 de diciembre de 2019, un niño no respondía en el departamento de Sherry, 103 Blueberry Lane, Laconia. Cuando los primeros en responder llegaron, Boo no reaccionaba. Fue llevado al Hospital General Regional de los Lagos, donde lo declararon muerto. Ahora, no fue hasta mayo de 2020 que se le realizó una autopsia al pequeño, y en ese momento se determinó que la causa de su muerte fue un traumatismo contundente en la cabeza y el cuello. Se dictaminó que fue un homicidio. Pensarías que la policía iría tras Sherry de inmediato, ¿no? No. Desde julio de 2017 hasta el día en que Boo fue asesinado, la víspera de Navidad de 2019, hubo al menos 27 reportes creíbles que DCYF recibió de miembros de la familia, agentes de la ley, administradores escolares, maestros, trabajadores sociales, enfermeras, una consejera escolar, personal del hospital y denunciantes anónimos, quienes les dijeron que Boo, junto con sus hermanos, estaban siendo abusados por Sherry. Habían reportado que Denise y sus hermanos, entre otras cosas, habían sido golpeados, empujados, pateados, abofeteados, privados de comida y agua, obligados a subir y bajar las escaleras una y otra vez, encerrados en el sótano, atados con cinta adhesiva y esposas, obligados a usar cubetas como baño, asfixiados, obligados a bañarse con agua fría y dejados afuera durante horas en el frío invierno sin ropa protectora ni zapatos. Sherry contó que la policía solo la entrevistó una hora tras la muerte de su nieto, nada más. Y desde entonces, hasta que llegó el informe de la autopsia, ella dio tantas versiones contradictorias. Pero después de que llegó la autopsia y se descubrió que la causa de muerte fue un traumatismo por objeto contundente, Sherry empezó a mantener la misma versión, que en realidad los paramédicos le habían golpeado la cabeza contra la ambulancia al sacarlo. ¿Pero lo arrojaron o lo azotaron contra la ambulancia? Porque golpearle la cabeza, aunque dolería, no lo habría matado. ¿De acuerdo, Sherry? Estas historias extrañas y cambiantes, así como el comportamiento sospechoso de Sherry justo después de su muerte, pasaron desapercibidos para la policía. Al igual que todos los demás reportes que habían recibido antes, Sherry no ha hablado con las autoridades desde entonces y ha dicho que fueron groseros con ella. También se ha ido del estado y se ha mudado a Maine. También dijo que no conocía todos los reportes presentados ante DCYF en su contra. Y trató de afirmar que aún así nunca le dieron suficiente comida, ropa o dinero para los niños. Y más recientemente, Sherry también tiene otra teoría que está lanzando por ahí. Ella dice que Boo tenía un problema con la bebida, pero no ese tipo de bebida. Ella dijo que lo habían visto antes en el hospital por deshidratación. Sin embargo, esto fue un año antes de que siquiera le dieran a los niños y 3 años antes de la muerte de Boo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con esto? Nada, ¿verdad? Nada. También dijo que él mojaba su pijama antes de dormir para poder chupar el agua de ellos. Quizá era porque tú les negabas agua, no por deshidratación de él. Dijo que Boo estaba enfermo antes de morir, pero no quiere mencionar síntomas.
Luego dijo que quizá el moho en mi departamento le afectó, pero los demás estaban bien. Ahora resulta que el moho causa traumatismo por objeto contundente. Sherry también le contó a Daniela que antes de morir, Boo alucinaba y no podía comer ni beber. Ella dijo que él sabía que iba a morir y que el diablo estaba ahí para llevárselo. Hasta 2023, Daniela Vaughn, desesperada por respuestas y justicia para su hijo, demandó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire, DCUEF. Ella ha mantenido la custodia de sus otros hijos y continúa luchando por la justicia que Dennis Boo Vaughn Jr. merece legítimamente. Ella afirma que no quería presentar la demanda ni lo hace por dinero. Es solo porque no veía otra manera de hacer avanzar la investigación y resolver esto. El hijo de Daniel fue asesinado días después de Harmony Montgomery, pero Daniel afirma que ningún funcionario defiende a su hijo como lo hicieron con Harmony. Ha colocado letreros como este por toda Laconia. Decidida a que alguien rinda cuentas por la muerte de su hijo, Daniel aprovecha el sistema antes de que la ley lo impida. Ella demandó al DCUF por daños en diciembre pasado, justo antes de que venciera el plazo de prescripción. Imprimió 75 páginas de dolor y frustración. 27 reportes al DCUF desde 2017, la mayoría de reporteros profesionales, maestros, enfermeras, policías. En los últimos meses de vida de Boo, Daniela hizo una serie de llamadas al DCUF pidiendo a la agencia que actuara. Proteger a sus hijos. Aquí, estas personas están diciendo que no eres lo suficientemente apta para cuidar a tus hijos y vamos a quitártelos. Nosotros los protegeremos y haremos lo que tú no hiciste. La fiscalía y la policía no han identificado a un sospechoso, pero la demanda de Daniela sí lo hace. La moción de emergencia presentada por DCBF el día que Boo murió se refiere a Sherry Connor como la principal sospechosa. El Estado no responde. Sherry Connor vive fuera y no contestó llamadas ni mensajes de Facebook. Daniel obtuvo la custodia total de sus hijos e hijas sobrevivientes en 2020, pero dice que no descansará hasta que consiga justicia para Boo. La demanda de Daniel alega que DCUF violó los protocolos de investigación y que tampoco le informó sobre el abuso y negligencia que otras personas habían reportado. Suspendieron las visitas domiciliarias y descuidaron el seguimiento. No se han realizado arrestos y no hay otra información de la oficina de la fiscal general, aparte de que el caso sigue abierto y en proceso. Por supuesto, en la demanda, el Estado niega que él o cualquiera de sus empleados haya dejado de hacer su trabajo correctamente. El jefe de policía de Laconia, Mateo Canfield, cuyo departamento atendió la llamada al 911 ese día, declaró públicamente que no han olvidado el caso ni que les sea indiferente. De hecho, lo tiene presente todos los días y también está frustrado por la falta de avances en el caso. Sin embargo, él afirma que las manos de la policía están atadas, ya que el caso está en manos del fiscal general en este momento. Sin embargo, su departamento nunca anunció el homicidio de Dennis en Twitter, y su cuenta de Twitter incluye muchos otros crímenes, incluyendo la búsqueda de Harmony, Montgomery, pero ni Boo ni Dennis. Tampoco las redes sociales del departamento incluyen el comunicado de prensa de mayo de 2020 de la Oficina del Fiscal General sobre la autopsia de Denise, con el nombre y número de teléfono del policía estatal encargado de recibir pistas. Miguel Garrity, quien era portavoz de la Oficina del Fiscal General, dijo que se ha hecho un trabajo significativo en la investigación, pero no dio ningún detalle. Tampoco quiso decir por qué, en ausencia de un arresto, no han solicitado la ayuda del público desde 2020. Dennis Boo Vaughan fue incinerado y su madre, junto con muchas otras personas, incluido un grupo de Facebook llamado Justicia para Dennis Boo Vaughan, están dedicados a asegurarse de que se haga justicia para el pequeño. Los abogados de Tracy Nix dicen que ella está devastada por la pérdida de sus nietos. Siempre se habla de personas alcanzadas 2 veces por un rayo o que ganan la lotería 2 veces. Aquí, la tragedia ha golpeado 2 veces. Es muy desafortunado lo que pasó. Nuestro corazón está con esa familia.
Ezra Franklin Shock nació el 13 de agosto de 2020 en Sebring, Florida, hijo de Drew y Kayla Shock. Tenía una gran sonrisa y era un niño dulce que amaba mucho a sus padres y a su hermano Asher. Su hermana menor, Uriel, o Yuri, de cariño, Jane Shock, quien compartía los mismos padres, nacería 2 años después, el 5 de marzo de 2022. Los padres de los niños, Kayla y Drew, ambos crecieron en Wauchula, Florida, y habían sido amigos en la preparatoria. 5 años tras graduarse se reencontraron, pronto se casaron y tuvieron hijos. Meses antes del nacimiento de Uriel, el 22 de diciembre de 2021, Tracy Nix, madre de Kayla, de 64 años, y su esposo, Nunai Nix, cuidaban a Ezra, de 1 año. Esa tarde, Drew, el padre del niño, recibió una llamada del padre de Kayla informando que algo le había pasado a Ezra. Al escuchar esto, Drew llamó a Kayla de inmediato y ella se subió a su auto para ir rápidamente a la casa de sus padres. Kayla, alterada, no vio la señal de alto porque miraba el helicóptero médico sobre ella. Esto causó que chocara de frente con otro auto, estando embarazada de 6 meses de Uriel. Por suerte, Kayla y su bebé no tuvieron heridas graves y pudo salir del auto y correr a casa de sus padres. Ezra, de 16 meses, fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano y permaneció en coma hasta el 23 de diciembre de 2021. Y en ese momento, él falleció, justo cuando el padre de Kayla, Nye, había salido a hacer unos mandados. Su madre, Tracy, era la encargada de cuidar a Ezra, o al menos eso debía hacer. Pero en vez de eso, la abuela se quedó dormida en el sofá y el pequeño de 16 meses pudo abrir la puerta y salir al exterior. Se metió bajo una cerca y llegó al estanque de retención a unos cientos de pies de la casa de Tracy. Este era un estanque que el pequeño conocía, pues había alimentado patos aquí varias veces con su abuelo. Pero tristemente, sin nadie ahí para supervisarlo, esta vez Ezra se ahogó. Como Kayla estaba embarazada de Uriel, sus médicos querían asegurarse de que el bebé no nacido permaneciera sin daño, así que sugirieron a los detectives que no le dieran ninguna información sobre la muerte de Ezra que pudiera alterarla seriamente o causarle angustia emocional. Las autoridades intentaron acusar a Tracy por la muerte de Ezra, pero no fue posible porque un tribunal de Florida determinó que un error de juicio aislado no era negligencia culposa. Según Kayla, madre de Ezra, no sabía que la policía intentó presentar cargos contra Tracy. Ella no lo sabría por órdenes de su médico. Todos los hechos que rodearon la muerte de Ezra hasta mucho después, cuando ocurrió otra tragedia. Así que, mientras tanto, por supuesto, Kayla no creía que su madre alguna vez lastimaría intencionalmente a su hijo, mucho menos que lo mataría. Nunca se presentaron cargos contra Tracy, así que Kayla creyó que la muerte de Ezra fue un accidente y decidió darle otra oportunidad a su madre. Pero al mismo tiempo, Kayla y Drew no confiaban exactamente en ella para cuidar a su hijo mayor o a su bebé. Uriel nació poco después del nacimiento de Uriel. La muy poca cantidad de tiempo que Tracy veía a su hija y a su hermano mayor casi siempre era supervisada. El 1 de noviembre de 2022, casi 11 meses tras la muerte de Ezra, Kayla pidió a su madre Tracy cuidar a Uriel, de 7 meses, mientras iba a su cita para el cabello. Solo sería por unas horas, 4 o 5 máximo. Tracy aceptó y le dijo a su hija que almorzaría con unas amigas y llevaría a Uriel. Kayla conocía a estas personas desde hace años y confiaba en ellas. El restaurante estaba a pocos minutos de donde se arreglaba el cabello, por lo que se sentía cómoda dejando a su hija con su madre. Pero solo unas horas después de que dejara a Uriel con Tracy, alguien del departamento del sheriff del condado de Hardy se presentó en la puerta de Kayla. Al abrir la puerta, el oficial preguntó, ¿Tu bebé está muerta? Kayla respondió, «Perdón, ya sé, Ezra está muerta. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es esto?» Pero el oficial no estaba hablando de Ezra, estaba hablando de Uriel. Tras almorzar con Uriel y sus amigas en Beef O'Brady's, Tracy llevó a su nieta y a ella de regreso a casa en su Lexus. El trayecto duró 7 minutos y Tracy le dio un biberón a la bebé, que se durmió. Al volver a casa de la abuela, Tracy miró el retrovisor y no vio nada, así que bajó del vehículo y dejó a Uriel atrás. Adentro, Tracy cuidó a su perro y luego tocó el piano mucho tiempo.
La abuela olvidó que Uriel seguía en su camioneta cuando más tarde la movió del patio delantero al granero trasero. Ahí conversó con su esposo unos minutos mientras esperaba a su hija Rebecca y a su nieto. Tracy recordó a su nieta y preguntó a su esposo, «Ney, ¿cuándo recogió Kayla a Uriel?» Él respondió, «No lo sé, he estado afuera todo el tiempo». Tracy empezó a entrar en pánico y abrió la puerta del auto de golpe. Sentado ahí, todavía asegurado en su asiento para auto, estaba Uriel, de 7 meses. Ella no tenía signos vitales. El abuelo de Uriel, Nye, la sacó del asiento, la puso en el suelo e intentó hacerle RCP, pero era demasiado tarde. Uriel no se movía ni respiraba, ya se había ido, su mameluco estaba empapado de sudor y el rigor mortis comenzaba a aparecer. Ese día la temperatura afuera alcanzó los 90 grados, así que dentro del auto con ventanas cerradas hacía aún más calor. La otra hija de Tracy, Rebecca, había llegado a la casa con su hijo en ese momento y llamó al 911. En la llamada, Rebecca le pregunta a Tracy cuánto tiempo estuvo Uriel en el auto y ella responde, un rato. 911, ¿cuál es su emergencia? 1478, Camino Casen. ¿Qué ocurre en 1478, Camino Cambridge? Estoy con mi sobrina demócrata. No lo sé, acabo de llegar, pero necesitamos médicos de emergencia ya. Queenstown. Ray, tu sobrina está en el auto. ¿Está respirando? No lo sé. Mi papá ha estado... no sé. Ni siquiera puedo bajarlo de nuevo. Mi mensaje es... ¿Puedes acercarte y contestar unas preguntas? No sé qué está pasando. No puedo. Mi mamá es la impostora. No puedo. Literalmente no puedo. ¿No puedo hablar con tu papá si está con tu sobrina? Mi papá la tiene ahora mismo. Mi papá tiene una... Ay, Dios, ¿cuántos años tiene tu sobrina? Ay, Dios mío, esto es realmente malo. Ay, no. Ay, señora. Ah, sí, soy Rebecca Hooker y mis padres son Nick el Loco. Está bien, señora. ¿Cuántos años tiene su sobrina? No lo sé, solo tiene unos meses. Está bien. Necesito que esté con ella y necesito saber si está respirando. Necesito saberlo. Ahora. No lo parece. Bien, entonces no parece que esté respirando. Dina, ¿cuánto tiempo estuvo ella en el vehículo? No sé, acabo de llegar. Por favor. Ya viene en camino. Aviso por teléfono si quieres saber. Te dije que lo pondría en tu boca. Oh, señor. O sea. Tengo un hijo de 12 años. O sea. ¿Cuántos años tiene mi nombre? ¿Será el bebé? Está bien, Kayla. Toma tu cabeza, por favor, y te voy a llevar a casa. No puedo creer que estés bien. Está bien. Entiendo que Kayla es la más joven. Sí. Está bien. Quiero hablar con alguien porque necesito hacer RCP. Oye, mi papá lo está haciendo ahora mismo. Está bien, ella va a estar siguiendo su progreso. Oye. ¿Cómo vas haciendo RCP? Ay, Dios mío, ella está muerta. Santo cielo, ¿cómo se ve? Ojos abiertos, todo es respiración. No he respirado en casa de mi hijo. Así es. Y le dije amor en el auto. Kayla, ¿ya casi termina? No, yo. Oh. Dios mío, esto es... Lo siento, veo algo que no puedo. Está bien, Vamos, cariño, termina, por favor, vámonos. Ay, Dios mío, Tracy. Ay, señor, ¿está bien? Está bien. Sé que vas hacia la calle. ¿Hay alguna manera en la que pueda hablar con alguien que esté ahí en Tracy? ¿Ahí? Mira, no sé a dónde se ha ido. No sé dónde está.
¿Tu papá sabe hacer RCP en bebés? Sí, sí, él sabe. Lo estás haciendo bien. Sí, él está aquí. Ay, Dios mío. Está bien, sé que acabas de llegar. ¿Hay alguna manera de que alguien pueda responder cuánto tiempo ha estado así? Mamá, no sé dónde está ella. ¿Cuánto tiempo estuvo ella en el bar? ¿Un rato? ¿Ella estuvo en el coche un rato? No te emborraches lejos de ti. De acuerdo, señora. No sé si la llevó a almorzar con ella. Y luego, cuando bajó, simplemente la dejó en el coche. Sí. Poco después de haber descubierto el cuerpo de su nieta, Tracy se alejó de la camioneta y corrió hacia el granero. Después, ella dijo que buscaba algo para lastimarse. Tracy quería desaparecer y no podía enfrentar a su hija ni a su yerno para contarles lo ocurrido. Pero la abuela no se lastimaría porque la policía llegaría poco después. Al llegar, en la cámara corporal, se oyó a Tracy decir: «No quiero enfrentar a nadie, no puedo enfrentar a mi hija». Tengo déjà vu al llegar, veo la misma escena que vi con Ezra. Solo pienso, debes estar bromeando. Y nunca en 1.000.000 de años habría pensado que volvería a pasar. Me dijeron que mi bebé estaba muerto. ¿Entraste en shock? ¿El dolor debió ser insoportable? Absolutamente. Recuerdo perfectamente que dejé mi teléfono y grité. Saber que al final la persona que me trajo al mundo es la persona que destruyó su mundo, mi hijo. Eso simplemente es insoportable. La abuela se negaría a hablar con alguien sobre la tragedia en los días siguientes. Su esposo finalmente la internó en una clínica de salud mental para que aceptara lo ocurrido. Un médico forense concluyó que Uriel murió por hipertermia tras ser dejado varias horas en un vehículo por un adulto. Con las ventanas cerradas y el auto apagado, su muerte se consideró homicidio. La abuela de Uriel, Tracy Nix, fue arrestada y acusada de homicidio agravado y de dejar a una niña sola en un vehículo. Poco después pagó la fianza y una vez que Tracy regresó a casa, afirmó que no quería comer, levantarse de la cama ni siquiera existir. La enviaron a otro centro de salud mental, donde estuvo 7 semanas. Cuando Tracy habló con las autoridades, insistió en que simplemente se había olvidado de Uriel. Tracy declaró que cuando salió de su auto no entró corriendo a su casa para hacer algo en específico, simplemente se olvidó por completo de su nieta. Tracy afirmó que olvidó sacar a Uriel de su camioneta por esa razón. Al recoger a la bebé del trabajo de su madre, Kayla salió a la camioneta para instalarle el asiento de seguridad, que normalmente va detrás del asiento del pasajero. Pero como había un auto demasiado cerca de ese lado, Kayla lo puso detrás del asiento del conductor. Eran solo 10 minutos en auto del restaurante a la casa de Tracy. La abuela nunca mostró señales serias de problemas de memoria que contribuyeran a esto. De hecho, Tracy era una mujer muy inteligente que tenía un título en psicología y había trabajado como directora y educadora durante 39 años, donde era muy respetada. Entonces, ¿cómo pudieron morir 2 niños bajo su cuidado? Kayla y Drew, padres de Uriel, estaban furiosos y querían que Tracy fuera a prisión por sus actos. Porque aunque Kayla antes creía que la muerte de Ezra había sido solo un accidente, no entendía cómo podía ocurrir otro accidente menos de 1 año después. En este punto, los padres también recibieron el informe completo del incidente respecto a la muerte de Ezra. Fue entonces cuando empezaron a sonar las alarmas. Tracy fue la cuidadora principal de Ezra ese día de diciembre de 2021. Su esposo Nate dijo que él se fue a Walmart. Cuando él se fue, Ezra dormía en el sillón reclinable. Tracy seguía despierta, pero diría a las autoridades que al irse su esposo, ella dormía en el sofá y Ezra en el sillón reclinable. Luego cambió su versión y afirmó que sí estaba despierta cuando su esposo se fue y que se durmió poco después. Cuando lo hizo, Ezra aún dormía. Nay dijo que también puso un tope pesado en la puerta exterior antes de ir a Walmart.
Ezra sabía cómo abrirla y no quería que se abriera por accidente. Tracy diría a las autoridades que solo los gatos podían abrir puertas, no Ezra. También dijo que el tope de puerta no estaba donde Nye dijo, así que mientras Nye estaba en Walmart, Tracy despertó y vio que Ezra ya no estaba. Después vio la puerta del garaje abierta, se subió a su auto y condujo hasta el final de la entrada buscando a su nieto. Fue solo cuando Tracy dio la vuelta y comenzó a regresar hacia la casa que notó a Ezra boca abajo en el estanque. Fue un vecino quien llamó al 911 después de escuchar a la abuela gritar y verla haciendo RCP a Ezra. ¿Por qué diferían los relatos de Tracy y Nye sobre el tope de puerta? ¿Tracy quería culpar a su esposo por dejar salir a Ezra? Ella también dijo originalmente que cuando él se fue a la tienda, ella estaba durmiendo. Así que posiblemente Tracy también había tomado algún medicamento recetado antes de que Ezra quedara bajo su cuidado, un medicamento que tiene la sedación como uno de sus principales efectos secundarios. A pesar de las inconsistencias en la muerte de Ezra, las autoridades informaron a Kayla que, salvo que creyera que su madre había ahogado intencionalmente a su hijo, no podían hacer nada más sobre el caso. En enero de 2025, Tracy Nix enfrentará juicio por la muerte de Uriel. Cuando lo hizo, la defensa intentó decir que ella no era responsable de la muerte del bebé, sino que la culpa era del medicamento recetado a Tracy, y que la muerte de Uriel fue solo un incidente aislado. Sabemos que eso no es cierto, porque también ella era responsable de Ezra cuando murió bajo su cuidado. No se permitió mencionar su muerte en el juicio, lo cual no parece justo, especialmente porque la abogada de Tracy pudo decir que la muerte de Uriel fue un incidente aislado, así que en el momento de la muerte de Uriel, Tracy estaba tomando medicamentos con receta, Cymbalta y Ambien, y su abogada dijo que eso pudo distraer a la abuela lo suficiente para dejar a su nieta en el auto. Tracy también estaba tomando lorazepam para su apnea del sueño y eso puede causar efectos sedantes graves, así como problemas de atención y concentración. Si Tracy estaba tan medicada que pudo olvidar a su nieta en el auto, ¿realmente debía estar conduciendo antes? Si su medicación era un problema tan serio, ¿realmente debió confiar en ella para cuidar niños desde el inicio? Según Nye, esposo de Tracy, no notó que algo andaba mal con ella en ese momento. Ahora, al mirar atrás, nota que su esposa cambió. Tracy Nix, de 67 años, fue declarada culpable de dejar a un niño desatendido en un vehículo por más de 15 minutos, causando graves daños corporales. El jurado la declaró no culpable de homicidio agravado de un menor. Antes de la sentencia de Tracy, Kayla, madre de Uriel y Ezra, le diría, «Todavía te quiero. Odio esto y aquello. Debo elegir, lo hice, pero mi corazón no cambia». La madre también expresó que quería que Ezra y Uriel supieran que ella y su padre, Drew, los amaban y lamentaban mucho, pues eran los niños más hermosos. Alguien en quien confiaban los llevó, también habló la abuela. Esto es lo que dijo. Creo que tienes la impresión de que no he llorado y que no he... Me he preocupado por tus hijos. Drew, especialmente lo sentí de ti y eso no podría estar más lejos de la verdad. Yo, después de que ella se fue, me quedé en la cama por lo que parecieron semanas. No comía, no me importaba si comía, no me cuidaba físicamente, no quería salir. Le decía a Nye una y otra vez, sé que quieres preparar algo para cenar, pero simplemente no me importa, simplemente no me importa. Y estuve así mucho tiempo, hasta que finalmente decidí que tenía que hacer algo al respecto. Los tribunales amablemente me permitieron ir a Blackberry. Blackberry era un centro para alcoholismo, drogas y trauma. Yo fui por trauma y estuve ahí 7 semanas. Estuve 2 semanas en Peace River y 7 en Blackberry.
Sí me ayudó porque veía a un psiquiatra todos los días, a un psicólogo o a una terapeuta, veía a uno de los dos cada día. Ese era mi miedo de acudir directo a consejería. Si abría esa caja y no veía a alguien por otra semana, no habría podido soportarlo. Pero después de 7 semanas de atención y terapia intensiva, cuando llegué a casa, comencé terapia todos los viernes. Hasta, de hecho, el viernes antes del juicio, por casi 2 años tratando de asimilarlo y simplemente hacerlo. Y solo quiero seguir adelante. Hacer otro comentario que Drew dijo que ni siquiera había recibido una disculpa de mi parte, no había recibido una disculpa, porque no se me permitía hablar contigo, no se me permitía estar cerca de ti, pero déjame decirte algo. Daría cualquier cosa, incluyendo mi vida, si Uriel o Ezra o los dos pudieran estar aquí. Y de verdad daría mi vida si ellos pudieran estar aquí. Pero no es así como Dios quiso que fuera. Y no puedo explicarlo más allá de eso, pero así no quiso Dios que fuera. Debo descubrir cómo vivir. Porque nunca lastimaría a tus bebés a propósito, tienes que saberlo, tienes que saber que simplemente nunca los lastimaría a propósito. Amé y amo a tus bebés con todo mi corazón. Así que si tengo que disculparme, quiero decir, si tengo la oportunidad de decir lo siento, es tan trivial e insignificante. Pero tal vez si te dijera que literalmente daría mi vida por ellos, tal vez eso haría que el lo siento tuviera más significado. Haría eso si eso los trajera de vuelta. Tienes que saberlo. No sé qué más decir. Probablemente podría seguir divagando, pero lo importante es que sepas. ¿No lastimaría a tus bebés? Simplemente no lo haría. Un psiquiatra en el juicio afirmó que Tracy era de las personas más genuinas que había entrevistado, honesta y sentía remordimiento. Eso no es lo que el juez diría de la abuela. Antes de sentenciarla pensaba que Tracy solo estaba triste, no arrepentida. Él dijo: parece que le importa más su imagen en la comunidad que la muerte del niño. No creo que haya mostrado remordimiento, solo tristeza. La tristeza no es igual al remordimiento. El juez le impuso la sentencia máxima, 5 años de prisión. Me sentí aliviada al escuchar que iban a haber responsabilidad, asumir las consecuencias y una conclusión para esta parte de la historia. Durante todo este caso, hemos luchado por la exclusión de mi otra historia, mi hijo que se ahogó bajo su cuidado. Así que para nosotras esto es una victoria para Yuri. Pero tengo un hijo llamado Ezra y no se ha hablado de él y murió bajo su cuidado. Y no tengo ninguna responsabilidad ni respuestas para eso. Y sigo buscando esas respuestas sobre lo que pasó en ese caso y por qué ese caso no fue digno de ser procesado en ese momento. Así que vamos a volver a hablar con el Estado y tener algunas conversaciones más para ver, pero en este momento estamos aliviadas. La hija y yo tuvimos un momento muy difícil cuando se la llevaron y terminé haciéndome a un lado en ese momento. Y no es algo que yo consideraría una victoria para mí, es una victoria para la justicia para mi hija. Agradecemos a los miembros del jurado, expertos, policía, paramédicos y a todos los que participaron en el juicio. Estamos realmente agradecidas por su consideración, su tiempo y la energía que han dedicado, así como también a ustedes de los medios de comunicación. Agradezco la oportunidad de contar mi historia y expresarme. Sí, dándoles a nuestros hijos la oportunidad de que el mundo vea que eran increíblemente deseados, amados y valorados por nosotras. Y al final estamos contentas con lo que el Estado nos proporcionó en este caso.
con Ezra o con Yuri y sigo buscando una manera de abordar el problema de mi hijo Ezra porque es algo que siento que merece atención. Que Fripp no sea culpable. Duele, pero agradezco que logramos algo. No quería verla irse otra vez como en los últimos 2 años, solo viviendo su vida libremente. Me alegró ver que el jurado sí vio nuestro lado. Aunque no pidieron la sentencia máxima, aún así, como dije, fue una forma de justicia. Bueno, como su hija, he batallado todo este tiempo para entender por qué. No podía haber simplemente esa responsabilidad y aceptar lo que pasó. Como, ¿por qué hicimos esto? La destrucción causada por este proceso es inconcebible. Mis hijos murieron, pero he perdido mucho más. Mi hijo perdió a un hermano y una hermana. ¿Sabes a lo que me refiero? Lo vemos desde esa perspectiva y es, ya sabes, en realidad... Abogamos por nuestros hijos. El abogado de Tracy considera una victoria la absolución por homicidio agravado, pero planea apelar el otro veredicto de culpabilidad. Declaró que planea presentar testimonios de expertos que no se permitieron durante el juicio de Tracy. Este testimonio indica que ella tomó doble dosis de Ambien mientras cuidaba a Uriel, pero no veo cómo eso le ayude en su caso. Si tomaba el doble de la dosis recetada, ¿no es su culpa? ¿Y no debería seguir siendo igual de responsable, o incluso más, por la muerte de su nieta? El funeral de Ezra Shock fue el martes 28 de diciembre de 2021 en la Primera Iglesia Bautista de Wauchula, Florida. El funeral de su hermanita fue el 8 de noviembre de 2022 en la Primera Iglesia Bautista.